Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí esta tarde pues para esta charla, para escucharme y luego para comentar lo que queráis. Finalmente yo he escogido este tema que tiene muchos ángulos distintos, pero en fin, creo que todos ellos se pueden aglutinar en una línea más o menos relativamente coherente. Para empezar, os quería comentar que hace como, no sé, 2 años o 3, me llamó la atención en un periódico la siguiente noticia. La noticia hablaba de un vagabundo que, bueno, pues andaba por Alicante, no sé si en la ciudad o, en fin, o por alguna ciudad de la provincia, pero en fin, andaba por Alicante una noche y tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de personas, creo que hombres, que estaban celebrando una despedida de soltero. Entonces, bueno, el caso es que alguno de ellos al menos, convenció al vagabundo de que se dejara hacer un tatuaje en la frente por 100 euros. Bueno, el caso es que el vagabundo dijo que sí, y nada, lo llevaron a un lugar de estos que abundan, ¿no? Ahora ya últimamente abundan de tatuajes, y efectivamente le tatuaron, pues lo que fuera, no se especificaba qué, pero sí se lo tatuaron en la frente. Creo que era un mensaje no especialmente agradable, pero en fin, el caso es que, bueno, pues le pagaron los 100 euros y en paz. Luego pasó un tiempo, no sé si horas o días, el caso es que el vagabundo se arrepintió y presentó una denuncia en la policía. Bueno, ¿qué pasó con eso? La verdad es que no tengo ni idea, pero lo importante para empezar a plantearnos esta cuestión es, ¿hizo bien el vagabundo? Eh, ¿Hizo bien en, digamos, vender su frente como pizarra permanente o por lo menos difícilmente eh, eliminable por 100 euros? Y si en lugar de ser 100 hubieran sido 10.000, porque hubiera sido una despedida de soltero, digamos, especialmente rumbosa, especialmente generosa. Y si en lugar de haber sido un tatuaje permanente hubiera sido un dibujo. Oye, mira, si te dejas que te hagamos aquí un dibujo, que en fin, con un poco de esfuerzo de detergente y esponja, al final se te acabará yendo, te damos 100 euros. ¿Está bien o está mal? Es decir, se puede entender y decir, bueno, mira, mi frente es mía, yo con mi frente hago lo que quiera. Este sería el primer caso, parece de poca monta, ¿no? Pero bueno, nos puede servir para empezar a dar vueltas a esta cuestión. Otro caso, no tan reciente, pero hace unos pocos años, llegó al Consejo de Estado de Francia, cumple las funciones de Tribunal Constitucional en España, similares de control de constitucionalidad. Le llegó un caso que por lo visto, bueno, en fin, responde a una cierta costumbre en algunos lugares de Francia, en algunos bares, sobre todo en verano, pero bueno, yo sé que en España también, en el norte por lo menos, en Asturias, Santander o por ahí, leí alguna vez que también se producía esto. El caso es que es un juego que consiste en lanzar enanos. Entonces, en un bar nocturno, pues los pobres, los enanos, pues se prestan a que por un determinado importe, el que sea, pues les ponen naturalmente un casco, unas coderas, en fin, unas rodilleras para que no se hagan mucho daño, y entonces el juego consiste en a ver quién lanza más lejos al enano, con colchonetas, en fin. Bueno, el Consejo de Estado de Francia dijo que esto era ilícito, que no se podía. Y las asociaciones, no sé hasta qué punto estaban institucionalizadas o no, las asociaciones de enanos protestaron muchísimo. Es decir, vamos a ver, ya tenemos suficiente desgracia con ser enanos como para que uno de los, digamos, trabajos lucrativos que podemos tener, y es que, bueno, pues en las fiestas de verano, en los bares, en fin, nos lancen y nos den una cantidad de dinero, pues nos la quiten ustedes y nos digan que no podemos hacer esto. Y de nuevo, el enano, estamos hablando está bien, es lícito el prestarse a que te lancen una cierta distancia y te paguen, bueno, pues una determinada cantidad por prestarte a hacer eso. Bueno, estos y otros casos similares, ¿no? Ahora ha salido también en estos últimos años, sobre todo a propósito de Estados Unidos,
ciertas relaciones contractuales que son de esclavitud, contrato de esclavitud. Si yo firmo un contrato porque digo, mira, si usted me da de comer, yo me comprometo a prestarle de por vida todos los servicios habidos y por haber y renuncio a mi libertad, digamos. Bueno, todos estos casos que son los a conciencia los he intentado, quizá el de la esclavitud no está tan rebajado, pero los he rebajado un poco en el sentido de, digamos, bueno, pues tampoco es, luego llegaremos a otro tipo de casos, otro tipo de situaciones, pero en fin, bueno, son cosas que uno diría, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? En fin, yo qué sé, ¿no? Pero responden a esta idea de entrada, a esta pregunta. Mi cuerpo me pertenece mi cuerpo me pertenece. Hombre, yo me podré arrepentir después de que me hayan puesto un tatuaje, pero o no, o puede ser que esté de acuerdo en que me lancen siempre y cuando no me hagan mucho daño y me pagan por ello, o que me pongan una cámara en el baño y que vean actos íntimos míos de defecar, lo que sea. Pero ¿qué más da? Además, ha habido en España algún concurso, bueno, ya no sé si era un concurso, lo que fuera, algún programa televisivo que incluso, bueno, pues planteaba esta cuestión. Mi cuerpo me pertenece, mi cuerpo y todo lo que conlleva con mi cuerpo, la integridad física, la imagen, la salud, luego veremos estas cuestiones, me pertenece. Este discurso normalmente lo hemos oído, mi cuerpo me pertenece, en dos contextos que no aparentemente están muy lejanos de estos, pero bueno, todo tiene que ver y es importante tenerlo presente, que son básicamente el contexto del aborto, el discurso radical pro aborto ha dicho históricamente siempre, mi cuerpo me pertenece, otra cosa es que ese no sea su cuerpo, pero en fin, evidentemente hay incluso la expresión está fuera de contexto, pero bueno, ya lo hemos oído, mi cuerpo me pertenece, estaciones, anuncios, en fin. Y luego otro contexto en el que hemos oído y seguimos oyendo y seguiremos oyendo, es el contexto eutanásico, que ahora está, bueno, pues especialmente de actualidad en España. Mi cuerpo, mi vida me pertenece, mi vida es mía. ¿Usted quién es para meterse con mi cuerpo, con mi vida? Eso es mío. ¿De verdad me pertenece mi cuerpo? Y sobre lo primero que hay que llamar la atención es que la propia expresión es incorrecta, y por eso la utilicé. Está mal formulada y responde a un error conceptual enorme, porque si nos preguntamos, mi cuerpo me pertenece, fijaos que estamos diciendo que yo soy algo diferente a mi cuerpo. Mi cuerpo está ahí, mi cuerpo es esta botella, y aquí estoy yo desde fuera y digo, ¿la botella es mía o no? ¿Mi cuerpo me pertenece o no? Ese es un problema muy serio, aunque parezca una cuestión muy abstracta, es un problema muy serio que viene del siglo XVI, siglo XVII claramente, de Descartes de entrada, acordaos, ¿no? Pienso, luego existo, que parte de la idea de que somos una mente y separada de la mente hay un cuerpo. Y el cuerpo lo vemos desde fuera. Y claro, solo cuando el cuerpo lo vemos desde fuera como una mente que está por ahí flotando y que contempla el cuerpo, tiene sentido plantear si a esa mente le pertenece el cuerpo. Si realmente sucede que no es que tengamos un cuerpo y por lo tanto no es nada que nos pueda pertenecer ni dejar de pertenecer, sino que somos un cuerpo. Somos. Mi cuerpo soy yo soy mi cuerpo, no solo mi cuerpo, pero evidentemente mi cuerpo, yo soy corpóreo. Por lo tanto, el cuerpo no se puede decir si me pertenece o no, básicamente porque es en términos ya incluso lógicos, sería falsa la expresión, yo me pertenezco a mí. Eso es una frase que no tiene sentido. Yo soy yo. Pero en fin, es importante situarnos en esta idea, que es una idea muy anclada ya, primero en el pensamiento y luego, claro, en los medios de comunicación, con el paso de los siglos y con la difusión de determinadas nociones, básicamente la idea de autonomía, que parece que significa, bueno, pues yo dispongo de mí, se ha interpretado siempre en eso, bueno, siempre, en este siglo pasado por lo menos y en lo que llevamos de en esos términos. Yo soy algo que está fuera y yo dispongo, entre otras cosas, de entrada, de todo lo que está abarcado por un cuerpo
que está ahí en el espacio y en el tiempo, pero que es mío. O sea, esa cosa que está ahí entre el año X y el año Y y que ocupa un lugar en el espacio, eso es mío. La idea de autonomía. Por lo tanto, uno diría, bueno, si efectivamente yo soy esta mente que está aquí y el cuerpo es algo que está en el espacio y en el tiempo ahí metido, bueno, pues o es mío o es de aquel otro, ¿no? Aquel otro menos, por lo tanto es mío. Sin embargo, esta idea, que aparentemente los medios de comunicación pues la dan por sentada, ¿no? Por supuesto, ese cuerpo es mío, yo aquí con esto hago lo que me da la gana, es mío. ¿Y quién es usted, un tercero, para hacerme consideraciones sobre ese cuerpo que es mío? Incluso quién es usted, Estado, para hacerme consideraciones sobre ese cuerpo que es mío. Sin embargo, la verdad es que esta propia idea, a pesar de que como digo, está muy arraigada, bueno, en los medios de comunicación, en el discurso incluso público, en los políticos, en fin, los propios filósofos de la Ilustración, me refiero pues a Kant, a Hegel, a Stuart Mill en la tradición anglosajona, no lo tenían nada claro. Otra cosa es que lo pudieran resolver desde las premisas de las que partían, pero no tenían nada claro. Y en particular, ninguno de los tres, por mencionar tres importantes, en fin, los demás pues por añadidura, ninguno de los tres tenía la idea de que uno con su cuerpo, siempre utilizando esta distinción mente-cuerpo, ninguno tenía la idea de que con el cuerpo se pudiera hacer lo que le diera la gana a uno. Al menos se partía de la idea de que todos tenemos deberes para con nosotros mismos. Es decir, que de alguna manera esa mente, porque cuando se habla de algunos, se está pensando muchas veces solo en esa mente, tenemos deberes para con nosotros mismos, al menos con un contenido. Esto se puede observar tanto en Kant como en Hegel, como en Stuart Mill, como en otros. Es decir, por lo tanto, es una perspectiva más individualista, es el caso de Kant, o más estatista como Hegel, o más utilitarista como Stuart Mill. Yo lo que no puedo hacer, más o menos hay una conciencia en los tres, lo que no puedo hacer ahora es limitar mi libertad futura. Es decir, no puedo hacer en mi cuerpo cosas que me vayan a limitar mi libertad. Por ejemplo, si yo me corto la mano, entonces mañana por la mañana no voy a tener mano. Ahora puede que el cortarme la mano me parezca genial, lo que más me apetece, por lo que sea. Aquí las razones tampoco es que desempeñen un papel muy importante. Me puedo cortar la mano, pero mañana no tendré esa mano para utilizarla. Por lo tanto, mi libertad, esta es una forma de razonar muy de Kant, mi libertad se disminuirá. Por lo tanto, en principio, Kant diría, pues yo tengo un deber moral frente a mí mismo de no cortarme la mano, pero no por nada, sino porque el que se corta la mano mañana no la tiene. Y por lo tanto su libertad es inferior. No puede agarrar cosas con la mano izquierda si te la corta. En el caso de Hegel, ya digo, yo tengo un deber frente al Estado de nuevo, no limitar mi libertad. Tengo que tener la libertad, se supone que al servicio del Estado, para producir el efecto que el Estado quiere. O en el caso de Stuart Mill, porque claro, si me limito ahora mis facultades, determinadas facultades, pierdo utilidad. Porque con la mano podré trabajar mucho mañana y si ahora me la corto, pues mañana podré trabajar menos. Por lo tanto, seré menos útil, produciré menos valor de utilidad. O sea que incluso desde perspectivas que en principio parten de esta idea de que el cuerpo es algo externo y que estamos analizando una relación entre una mente y un cuerpo, que es un objeto, etcétera, la idea de que uno puede hacer con su cuerpo cualquier cosa es algo que desde luego no ha formado parte del patrimonio cultural de Europa, ni siquiera después de la modernidad. Es decir, ni siquiera después de que se produce esa ruptura del marco conceptual, digamos, por decirlo así con claridad, la ruptura de la relación del hombre con Dios, que es un proceso que empieza lentamente en el siglo XVI, siglo XVII y hasta hoy, pues ni siquiera en ese contexto se parte de esa idea. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esta argumentación de que si yo ahora me corto la mano, mañana
tendré menos libertad. Pero dice, sí, bueno, pero mi libertad de cortarme la mano hoy me vale más, me gusta más que la futura libertad de tener una mano. Es decir, que si no introducimos algún elemento, el hecho de que siempre estamos jugando con libertades, es decir, ¿por qué no? Si yo prefiero ahora hacer lo que me da la gana, y entre eso hacer lo que me da la gana, mi preferencia actual es cortarme la mano, ¿por qué tengo que sacrificar mi preferencia actual si al fin y al cabo es mi cuerpo? ¿Por qué tengo que sacrificarla para tener mañana una mano? ¿Quién es usted, por decirlo así, para establecerme estos deberes frente a mí mismo, si en el fondo yo en este momento digo que no? Es decir, que nos encontramos con un lado con la idea de que efectivamente se quiere introducir límites, pero esos límites no acaban de ser coherentes con lo que se está diciendo. Si al final el paradigma es la libertad y mi cuerpo es un objeto, ¿por qué tengo que adaptarme a esos límites? Y sin embargo, se podría decir, a pesar de la difusión del planteamiento de la autonomía, de que podemos hacer lo que queremos, al final siempre ese pensamiento, esa idea, va topando con obstáculos, digamos, va topando con afirmaciones que no son coherentes con la premisa. Por ejemplo, uno diría, si estamos partiendo de los deberes que tengo para el Estado, esto sería el planteamiento, por ejemplo, de Hegel, uno diría, bueno, pues claro, si yo me mutilo un brazo o una pierna o lo que sea, y con eso voy a poder prestar menos servicios al Estado, bueno, pues es razonable que el Estado eso lo prohíba por su propio interés. Y por eso, bueno, en España y en casi todos los países históricamente había un delito que era mutilarse para eximirse del servicio militar. El que se producía cualquier tipo de minusvalía para eximirse del servicio militar, pues cometía un delito. Pero si ya soy una persona mayor, jubilada, ¿qué más le da al Estado que me corte o me deje de cortar? Uno diría, no, a ver, lo que pasa es que sí le importa al Estado porque va a tener que pagarte si tienes que ser sometido a un tratamiento médico o tienen que ponerte una prótesis o lo que sea. Pero imaginémonos que no. Imaginemos que yo soy un millonario y por lo tanto el Estado no voy a participar de la sanidad pública, ni de las prestaciones públicas de seguridad social, ni de nada. Es decir, la mutilación, salvo que sus consecuencias las tenga que soportar el Estado, es algo privado. Y maltratar el cuerpo, por ejemplo, mediante el consumo de drogas. Claro, si las consecuencias las tiene que pagar el Estado, volvemos a lo mismo. Es un tema se dice, salud pública. Pero imaginemos de nuevo que yo soy un multimillonario con hospitales privados, con una cohorte de siervos que pueden atenderme cuando lo necesite. Entonces, sí, me puedo drogar, puedo adquirir drogas y drogarme. Estoy hablando no jurídicamente, estoy hablando, puedo hacerlo. Tenemos la sensación, más allá del mundo de las leyes de cada país, tenemos la sensación de que eso se puede hacer. Y la verdad es que no. Es decir, no tenemos la idea de que se pueda hacer cualquier cosa. Tenemos la idea de que no está bien. Y eso con independencia de que entendamos que nuestra vida y nuestra unidad de cuerpo y alma es algo que recibimos de Dios. No, incluso quien lo ve desde un punto de vista puramente inmanente, mundano, no acaba de verlo bien. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el someterse a riesgos innecesarios no se acaba de ver bien, no se ve bien? ¿Por qué el maltratar el propio cuerpo no se ve bien? Y sin embargo, cuando, por ejemplo, inmolamos, sacrificamos ese cuerpo por una causa importante, y ahora hago abstracción de la importancia de la causa, por ejemplo, me inmolo en martirio en defensa de mi fe, o ya por hablar de otras creencias, soy un monje budista y me inmolo a lo bonzo, es decir, me echo
gasolina encima y me prendo fuego para protestar por la ocupación, yo qué sé, del Nepal o del Tíbet por China, o sencillamente me inmolo en la guerra en defensa de mi país, o incluso de una causa política. Me niego a comer porque soy preso del IRA, el ejército republicano irlandés en su vida, y en su día, perdón, me niego a comer y me muero protestando por la condición de los presos irlandeses en el Reino Unido. Y esto lo vemos distinto, a pesar de que podamos decir, pues no me convence que una persona se deje morir de hambre como preso irlandés en protesta por la situación en su día del Reino Unido y Irlanda del Norte, o que el monje bonzo se queme, y sin embargo, pues me parece bien los mártires cristianos en Roma que se dejaron perseguir, o a pesar de o el morir como soldado en la guerra, los actos heroicos que ni siquiera son obligatorios para el soldado, pero sin embargo realiza actos especialmente heroicos que suponen un sacrificio. Es decir, que con el cuerpo tenemos como una doble relación, ¿no? Ya decimos, el cuerpo no nos parece bien, y independientemente de lo que pensemos, tenemos una cierta tendencia, y nos pondríamos de acuerdo gente que piensa muy distinto, es decir, el cuerpo hay que tratarlo bien y no se le puede maltratar y no se puede... Y sin embargo, cuando se trata de estos casos, dice uno, bueno, pues aquí, hombre, no serán las razones que más me convenzan, pero aquí veo razones, veo algo, parece que tiene sentido. Es decir, que como vemos tenemos relaciones o nuestros juicios sobre cómo tratamos al cuerpo parece que varían y no tenemos muy claro en función de qué varía. Y lo que tenemos claro es que parece que el mero hecho de que yo quiera disponer el argumento, esto es mío, y con esto hago lo que quiero, no es un buen argumento. No es un argumento que de entrada pueda llevar a decir, bueno, pues lo entiendo, haz lo que te dé la gana, porque como es tu cuerpo y tú decides. O sea que parece que hay algo que no es exactamente lo que se está difundiendo, lo que forma parte un poco del imaginario popular, de la verborrea que estamos acostumbrados a oír. Esto lo podemos ver ya en casos, bueno, hemos comentado al principio casos como muy, iba a decir intrascendentes, no es que no son intrascendentes, pero en fin, nos vamos a la donación de órganos. Bueno, dice, pues además la donación de órganos es algo bueno porque salva vidas. Y sin embargo, aquí hay coincidencia no me atrevo a decir el 100% de países del mundo, pero un 90 y muchísimos por ciento, la amplísima mayoría de los países del mundo no acepta que uno pueda donar sus órganos, digamos, de una forma absolutamente autónoma, porque como son sus órganos, pues hace con ellos lo que quiere. No. Y en particular, desde luego, lo que no se acepta es que se vendan. No dice, bueno, pero eso es por las mafias. Bueno, ya, será por las mafias, pero imaginémonos que yo voy al notario y no hay ninguna mafia, yo estoy aquí y digo, mire, no hay ninguna mafia, yo soy el poseedor de este riñón, tengo dos, voy a seguir viviendo, soy el propietario de este riñón y yo se lo vendo a este señor que tiene insuficiencia renal y se lo vendo por este precio. No somos parientes, no tenemos una relación estrecha, pero en fin, bueno, yo necesito, pues no sé lo que puede costar un riñón en el mercado negro, pero en fin, esto no es mercado negro, es delante de un notario, para que quede claro que tengo plena capacidad, sé perfectamente la trascendencia de este acto y este señor, pues efectivamente me lo compra. Sin embargo, ya este hecho es ilegal, inadmitido, inmoral, para, desde luego, el 90%, 90 y muchos por ciento de los países del mundo. Y bueno, y en público esto lo decía, que es que no sea así, lo defienden algunos, pero no tantos, ¿eh? O sea, en la literatura corriente sobre esta materia, pues sí, algunos que dicen, no, ¿por qué no puedo yo vender y tal? Con los controles que sean, para que sea libre, para que no haya explotación, para que no sea niños en México a los que les abren en canal y les quitan los órganos y luego se venden en Estados Unidos. No, pero con todos los controles, pero tampoco hay tanta gente. No es un discurso, digamos, difundido. Eso quiere decir que no estamos hablando tampoco de autonomía. Podría ser una absoluta
mente limpia, autonomía, la de vender y comprar con todas las garantías y ante notario. Sin embargo, eso no tiene lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Es más, si pensamos en la eutanasia, el gran tema, también se presenta como, bueno, como la mayor plenitud de la autonomía, no hace falta rascar mucho para darse cuenta que tampoco ese es el argumento. Si así fuera, la legislación en materia de eutanasia diría, bueno, toda persona que esté en sus cabales, que esté perfectamente en pleno uso de sus facultades mentales, podrá pactar con otra que ésta, a su vez, le ayude a poner fin a su muerte. Y no haría falta más que un artículo del Código Civil. No haría falta ninguna ley. ¿Por qué? No estamos hablando de autonomía. Entonces, ¿por qué yo no, en pleno uso de mis facultades mentales, una mañana voy al notario, igual que vendo una finca, o otorgo un contrato en escritura pública, yo qué sé, para que tenga mayores garantías? ¿Por qué no puedo acordar con este médico, etcétera, etcétera, que por tal precio o sin precio, a título gratuito, él me puede poner una inyección? ¿Por qué no? Bueno, esto demuestra de entrada que la autonomía, el topos este de la autonomía, de mi cuerpo, mi vida, son mías, es un argumento que sirve para lanzar de fachada ideas, pero que luego no se corresponde con ninguna realidad que estemos dispuestos a aceptar. De hecho, y paradójicamente, en el caso de la eutanasia, lo que ocurre es que si todo sucede como es lamentablemente previsible, se va a aceptar que precisamente una persona cuyas condiciones mentales y emocionales, etcétera, digamos que no son las paradigmáticas, que esa persona se le ayude, entre comillas, a poner fin a su vida por otras razones, por razones de una compasión seguramente malentendida, casi seguro malentendida, pero desde luego no por un ejercicio de autonomía. Es decir, la autonomía, la libertad, la idea de que mi vida es mía, se lanza porque en la retórica que proviene de esa idea de que tenemos un cuerpo y estamos fuera y lo vemos desde fuera, parece una retórica muy liberal. Bueno, nadie se mete. Eres tú con tu cuerpo y libremente haces con el cuerpo lo que te parece porque es tuyo. Pero eso es una pura retórica que es más bien una cortina que pretende enmascarar otras razones. Desde luego, no es verdad que en estos casos estemos hablando, en realidad, nunca estamos hablando al final de autonomía. Es simplemente una cobertura estética de muchas decisiones que, bueno, sirve, digamos, en las ideas dominantes ya de bastante tiempo que suelen gustar en determinados contextos, pero cuando aterrizamos nos damos cuenta, uno, que desde luego no se trata de autonomía, y en segundo lugar, que desde luego no estamos en absoluto de acuerdo con la idea de que uno disponga de su cuerpo, en absoluto. ¿Por qué es así? Esta es la pregunta. Es decir, ¿por qué, a pesar de todo y desde distintas perspectivas, no se acepta, en cuanto uno se para pensar 2 minutos, no se acepta la idea de disponer del cuerpo, la idea de que el cuerpo le pertenece a esa mente, a ese sujeto? Y esto lo vamos viendo en ámbitos pues, muy distintos. Por poner otro ejemplo, tenemos bueno, un contraargumento a todo lo que yo estoy diciendo. Sí, usted está diciendo eso, pero hay un ejemplo histórico, lo que se ha llamado el oficio más antiguo del mundo, que pone de relieve lo contrario. Y es que desde la antigüedad ha habido prostitutas que venden su cuerpo por dinero, disponen, y es verdad que eso ha sido a veces lícito, a veces ilícito, a veces tolerado. Caso actual en España, pues es una situación de tolerancia, no está prohibido, tampoco está regulado o permitido, y sin embargo hoy tenemos una situación que parecería que, bueno, que sí, es verdad, pero curiosamente en esa materia ahora nos estamos encontrando con uno de los temas que más dividen al movimiento feminista, porque justo el movimiento feminista se está partiendo por la mitad y por lo tanto
no es que ni unas ni otras asuman un discurso clásico, digamos, medieval sobre el cuerpo, sino que unas feministas están a favor de la regulación, entre comillas, de la prostitución, es decir, de su permisión, y otras, y por cierto, me da la impresión de que están ganando, están sosteniendo lo contrario. Están sosteniendo que la prostitución debe ser prohibida, es decir, que está mal de entrada. Luego ya el tratamiento legal, pero incluso que hay que prohibirla y que hay que sancionar a la prostituta y a su cliente en modelo sueco. ¿Y por qué? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. En un contexto liberal, ni más ni menos en Suecia, bueno, Suecia más bien fue socialdemócrata, pero en fin, en este contexto, en el que estamos hablando de lo liberal, la idea de el cuerpo, la mente, el cuerpo me pertenece a mí, los filósofos, digamos, del siglo XVIII no acabaron de tenerlo nunca claro en absoluto y se introdujeron límites, y ahora pues nos damos cuenta que ni más ni menos que el movimiento feminista. El movimiento feminista se parte en dos, y durante todo el año 2019 en España hubo del género de, yo qué sé, pues 7, 8, 9, 10 sesiones en distintas universidades en las que acabaron llegando a las manos por este tema, ni más ni menos que por este tema. Entonces nos damos cuenta de que no hay un absoluto consenso. Y la pregunta de nuevo es, ¿por qué? Y el argumento, no nos olvidemos, es que eso es degradarse. La expresión que podemos buscar en Internet, vamos, la expresión es autodegradarse, autocosificarse. Autodegradarse, autocosificarse. Y eso valdría para venderlos, para los actos de vender órganos, para la prostitución, para tratar el cuerpo mediante el consumo de drogas. Eso es autodegradarse, autocosificarse, es decir, convertirse en una cosa, degradarse, rebajarse a algo que no es propio de uno. Autodegradación, cosificación. Y uno dice, pero vamos a ver, si hemos partido de la idea, desde el principio, de que ese cuerpo es una cosa. Si lo que hemos dicho es que hemos empezado el razonamiento diciendo que desde el momento en que se separa la mente y el cuerpo, en sentido puramente filosófico, diríamos, pues la mente pasa, se entiende como una facultad, como algo que está fuera del espacio y del tiempo y que tiene un cuerpo. Si habíamos dicho que ese cuerpo era una cosa, ¿por qué es cosificarse el tratar a una cosa como cosa? Es decir, si es carne y hueso, el tratar la carne y hueso como la carne y los huesos, ¿por qué es cosificar? ¿Por qué es degradar? Y no, pasemos a otra idea, también cada vez se utiliza menos porque está muy, digamos, sometida a ataques, la idea de dignidad. Esto es indigno. Esto es indigno. Vamos a ver qué dignidad tiene la carne y el hueso. ¿Qué dignidad tienen? Y sobre todo, de una perspectiva liberal, la dignidad se opone a la libertad, a la autonomía, que era un discurso clásico, pero ahora está. Es decir, estamos hablando de que al disponer, al vender, al dejarse utilizar, estamos degradándonos, cosificándonos, actuando de forma indigna. Y la pregunta es, si eso es cosificarse, es que no somos una cosa. Y si eso es degradarse, es que somos más que algo que se puede utilizar. Y si eso es indigno, es que tenemos una dignidad. ¿Y de dónde nos viene? ¿De dónde viene la dignidad si la carne y el hueso no tienen una especial dignidad en sí mismas? Pertenecen al mundo de lo puramente tangible. Y esa es la contradicción del pensamiento moderno. Y es que llega, empezando desde una determinada premisa, acaba tropezándose con algo que no es capaz de resolver. Y acaba utilizando expresiones, argumentos que no son coherentes con sus premisas, a saber, en todo caso, que el ser humano
es un trozo de carne y hueso que procede de la evolución. Que evidentemente eso no lo pensaban en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII, pero a partir del siglo XIX, con el cientificismo, a partir de las teorías más darwinistas que las de Darwin, es una cosa que se está sosteniendo. Entonces, fijémonos cómo en realidad, bajo la apariencia de esa coherencia, mi cuerpo es mío y me pertenece, nos tropezamos con que es absolutamente inconsistente el discurso y se asumen postulados al final que no son coherentes con las premisas. En fin, esto, digamos, por lo que se refiere, ahora enseguida termino, Jorge, esto por lo que se refiere al empeoramiento, hemos dicho yo, me vendo mi cuerpo, vendo mis órganos, tomo drogas, me dejo tirar a distancia, me dejo grabar. ¿Y qué pasa con la mejora? Porque ahora, además de un discurso relativo a todo lo que hemos visto, a maltratar, digámoslo así, al cuerpo, hay otro discurso, que es el discurso del mejoramiento. Bueno, si todo esto está mal, bueno, evidentemente si yo mejoro mis capacidades físicas, mis capacidades intelectuales, la duración de mi vida, mi capacidad, bueno, mis facultades intelectuales, ya lo he dicho, mi memoria, mi inteligencia, mi capacidad de procesar datos, etcétera, mi velocidad física. Bueno, aquí aparece la otra cara de la moneda. Porque hasta ahora decíamos, bueno, todo es tirar piedras contra ese cuerpo, ejerciendo mi libertad, pero bueno, ahí me cosifico. Pero claro, se diría, bueno, pero si yo me mejoro, si yo utilizo, digamos, mis capacidades, las capacidades que me otorga el progreso científico, etcétera, para mejorarme, pues ahí no habrá nada que decir. Y sin embargo, pues también observamos que eso, a saber, bueno, el denominado transhumanismo, posthumanismo, el recurso a la biotecnología, en definitiva, para mejorar mis capacidades de toda índole. Sin embargo, y esto sería, bueno, pues también sería paradigmático del discurso de la libertad, del discurso de la autonomía. Si mi cuerpo me pertenece y además se supone que mejoro su capacidad de prestación, va a ser un cuerpo, una realidad psicofísica mejor, ¿por qué no? O sea, digamos, los argumentos que se utilizaban, pues ahora deberían desaparecer. Y sin embargo, observamos que tampoco. Es decir, ni siquiera en el marco de la forma de razonar moderna hay un consenso, como uno podría pensar, tiene que haber consenso en que se puede hacer todo lo que sea. Si es para mejorar, al fin y al cabo seguiríamos en la lógica de que me trasplante la córnea para ver mejor, de que me trasplante el corazón para, bueno, pues para seguir viviendo, que me trasplante un pulmón o un riñón o lo que sea, o que tome café para despejarme o tome un antidepresivo. Si al final es lo mismo, ¿no? Pero de nuevo, sin saber muy bien por qué y sin tener muy clara la frontera, porque como siempre la frontera es lo más difícil de establecer, lo que sí nos damos cuenta es que hay un límite, insisto, no sabemos bien dónde establecerlo y probablemente tendremos que seguir dándole vueltas para irlo pensando, y solo hay algunos, muy pocos, curiosamente, en este contexto, digamos, que decíamos autonomía, de pertenencia del cuerpo, que es lo que se oye, pues no hay tantos que digan categóricamente todo lo que se pueda, no tiene que haber ningún límite para hacerlo. ¿Y dónde situamos el límite? Pues unos dicen, bueno, el límite de la dignidad. Vuelve a aparecer inconscientemente la dignidad, el límite de que no nos acabemos convirtiendo en máquinas, pero si ya somos carne y huesos, si somos un cuerpo físico, ¿qué diferencia entre un cuerpo físico, un cuerpo y un cuerpo, un conjunto de músculos, de huesos, de órganos y una psique potenciada por un microchip y un cuerpo potenciado por no sé qué artilugios de ingeniería?
que no nos convirtamos en máquinas. Y vuelve a aparecer la idea de que somos algo distinto de las cosas. Es decir, que de nuevo aparece la idea de que a fuerza de, entre comillas, mejorarnos, podemos dejar de ser. Aparece, por lo tanto, la idea de una identidad, la identidad de lo humano, que a su vez tiene una peculiar dignidad. Y esa peculiar dignidad que nos impide, o que por lo menos quien más, quien menos, choca con ella a la hora de decir vendo un órgano o tomo drogas o me mato mañana por la mañana, porque en fin, eso mismo parece que se opone a técnicas, al recurso a técnicas de mejora, entre comillas, de mejora psíquica y física. Claro, lo que ocurre es que en este contexto en el que estamos, el referirnos a eso es una cosa muy rara, porque una concepción materialista de lo humano no tiene que hacer ninguna distinción entre el cuerpo humano y el cuerpo animal, entre el cuerpo humano y una máquina. ¿Dónde está la diferencia? El recurso a ideas como la identidad, la dignidad, la no cosificación y la no degradación, lo que pone de relieve es algo muy interesante. Y es que incluso en el planteamiento moderno, es decir, incluso en el planteamiento actual que procede de la filosofía del siglo XVII en adelante, y que ahora ya se ha convertido en Vox Populi, todo el mundo, pues, quien más que no lo hace suyo, incluso en ese discurso hay unas barreras que para el pensamiento moderno son muy difíciles de expresar y que tienen que ver con algo misterioso, que es ni más ni menos que la dignidad de lo humano que veta degradaciones y cosificaciones. Es decir, al final, el que piensa, al menos eso es lo que yo entiendo que ocurre, al final el que piensa se acaba tropezando con algo que unos llamarán tabú, otros llamarán misterio, otros llamarán, bueno, imagen y semejanza de Dios, pero se acaba tropezando con algo que no es reducible ni a las leyes de naturaleza, ni a la lógica de una libertad entendida como algo sin límites. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tabú? ¿Qué es ese misterio? Bueno, pues esa es la naturaleza humana. Eso es lo que tenemos y eso es lo que permite afirmar categóricamente que nadie ha sostenido jamás, y dudo que sostenga en toda su radicalidad y hasta el extremo, que mi cuerpo me pertenece a mí, que nuestro cuerpo nos pertenece y que en definitiva podemos hacer con el cuerpo lo que la mente en un determinado momento quiera. Y ya está. Este sería el contenido de mi exposición y claro, queda a vuestra disposición. Oye, muchas gracias, Jesús. Realmente apasionante el tema, muy, muy, muy interesante, muy edificante.